Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Este es el canal T que hace posible que ustedes puedan conocer, informarse del curso de Comunicación 2. El curso de Comunicación 2, como ya saben, está abocado al estudio de la estructura de los textos y también a la composición de ellos. Hoy vamos a desarrollar la unidad 2, que está relacionado con la expresión escrita, y antes de ello vamos a enterarnos de qué se trata esta segunda unidad. En esta unidad vamos a desarrollar dos tipos de textos, los textos administrativos y los textos argumentativos. Como ustedes saben que los textos son utilizados en todas nuestras actividades diarias, especialmente en las actividades que hacemos en nuestro trabajo, y nos son útiles para comunicarnos de manera formal. Hoy vamos a desarrollar estos textos y vamos a ver cuál es la competencia. Observemos esta competencia. Hoy vamos a, al finalizar de esta unidad, redactar textos escritos formales teniendo en cuenta las características y su estructura. ¿Qué capacidades tenemos que desarrollar para estos efectos? Vamos a escribir primero la estructura de los documentos administrativos, luego identificaremos la estrategia empleada en los textos expositivos propuestos, también vamos a redactar un texto expositivo, y dentro de los textos argumentativos vamos a identificar primero la tesis, luego los argumentos, y también vamos a formular algunas tesis, y luego vamos a buscar algunos argumentos para respaldar nuestra tesis, para luego elaborar un ensayo. ¿Qué actitudes debemos tener? Primero, hay que valorar la escritura como un medio privilegiado para dar a conocer el pensamiento. Las ideas básicas que vamos a considerar en el desarrollo de esta unidad sería la redacción de textos administrativos, como es la solicitud. Quienes no hemos escrito una solicitud o hemos tenido dificultades para ella, o quizá en nuestra labor diaria hemos recibido alguna solicitud, ¿sí? O hemos escrito o recibido un memorando. También vamos a hablar sobre el texto expositivo y la estrategia para redactar uno de ellos. También vamos a hablar sobre el texto argumentativo y vamos a hacer un estudio sobre el ensayo y también proponemos para poder construir un ensayo. Entonces vamos a observar el tema 1. En el tema 1 vamos a hablar sobre la redacción de los documentos administrativos, la solicitud y el memorando. Vamos a ver qué son en sí los documentos administrativos. Los documentos administrativos son algunos escritos que son de carácter formal, que los utilizamos en la administración pública o privada. ¿Con qué finalidad? Para permitir el cumplimiento de algunas obligaciones que nos sirva para reclamar algunos derechos, ¿sí? Y que están consignados en la Constitución política o en las leyes que norman cada institución también. ¿Cuáles son estos principios fundamentales para efectos de la redacción documentaria? El primer principio sería la simplicidad. En la simplicidad queremos referirnos a que el uso del lenguaje tiene que ser lo más comprensivo posible para que la persona que va a leer o el emisor pueda informarse de la petición que se está haciendo en ese documento. La formalidad. Cuando hablamos de la formalidad, vamos a considerar el uso del lenguaje que tiene que estar en un lenguaje estándar. No podemos utilizar en este documento un nivel subestándar o un nivel superestándar. No podría escribir un documento utilizando jergas, ¿no? O términos muy rebuscados, sería un problema. Vamos a ver la racionalidad. Quiere decir que la información que se va a consignar en estos documentos debe tener un sentido lógico. Y la eficacia. Lo que se va a pedir o la información que se quiere transmitir tiene que ser de tal manera que la persona que va a leer pueda convencerse. La flexibilidad, ¿sí?, que está abocada
a que el contenido pueda prestarse para que la información pueda llegar como debe ser. Inducir a la acción quiere decir que debe tener un contenido persuasivo. La intencionalidad de lo que vamos a escribir también debe, como tiene, y hemos mencionado en el anterior, inducir a la acción quiere decir que debe tener la función de lograr el objetivo que se quiere al transmitir esa información. Aquí en esta característica vamos a puntualizar cuando se refiere a ser capaz de persuadir. También tenemos que considerar en estos documentos la ortografía correcta. ¿Por qué la ortografía correcta? Porque el mal uso de la ortografía puede permitir que podamos malinterpretar el contenido de estas, teniendo en cuenta de que en algún mensaje puede aparecer una ambigüedad, ¿sí? Como podría decirles, si ustedes vieran escrito, o si quisieran escribir, a ver, no es lo mismo decir la pérdida de mi hermana que la pérdida de mi hermana. Como una tilde puede cambiar todo el sentido de la oración, o el uso de una coma. En algún momento se había dicho de que un juez había dictado una sentencia para un reo en la cual decía perdón concedido no matarlo, pero en la frase no había ningún signo de puntuación. Entonces, las personas encargadas, porque en ese lugar había pena de muerte, 2 personas estaban encargadas de poder dar o ejecutar esta sentencia. Entonces se habían dado cuenta de que no había ningún signo de puntuación. En una de ellas, o uno de ellos, dijo que antes del no, ¿sí?, él le puso un punto. Y dijo, ya, aquí dice, perdón concedido, punto, no matarlo. Entonces él estaba feliz, porque iba a tener una gracia a este reo, porque no iba a ser asesinado. Pero el otro, que era mal pensado, dijo todo lo contrario, ¿no? Y dijo, no, esto está mal, dijo. Dijo, perdón concedido, no, punto, y matarlo. Entonces, un punto, ¿sí?, un punto decidía la vida de este reo. La ortografía es muy importante para poder aclarar la intención comunicativa que tenemos al momento de escribir un texto administrativo. Cuando se refiere a la no rigidez, ¿sí?, está referido a que el contenido no tiene que ser estricto como podría ser una norma. Tiene que haber cierta flexibilidad, y lo más importante de todo esto sería la coherencia. ¿Qué es la coherencia? En algún momento habíamos hablado en la unidad 1, cuando hablábamos sobre las características del texto, y una de ellas era la coherencia. La coherencia está referida al sentido lógico que tienen cada una de las ideas. Entonces hay un sentido lógico, un orden lógico en las ideas, entonces quiere decir que el texto es coherente. Cuando no hay coherencia es cuando una de las ideas no están ubicadas por orden de prioridad y no se entiende el texto y se presta a doble interpretación. También menciona que estos textos administrativos deben ser breves. ¿Por qué ser breves? En este mundo tan competitivo, donde el tiempo vale mucho oro, de nada nos serviría redundar o explicar detalladamente cuando podríamos decirlo en 2 o 3 palabras. A eso hay que acotar el lenguaje sencillo. Si utilizamos palabras rebuscadas, términos demasiado cultos que pertenecen al nivel super estándar, probablemente no entienda la persona que va a recibir el mensaje, y podemos caer, ¿sí?, en el error de, por ser tan cultos, puede ser que nuestra intención de construir este texto no pueda llegar al receptor y no se pueda cumplir con el objetivo. A esto se añade la elaboración simple, ¿sí?,
hay que asumir algunas pautas, hay que respetar algunos esquemas o formatos. En esta parte sí vamos a tener que hacer un estudio detallado sobre cada uno de los textos administrativos, teniendo en cuenta de que la solicitud, el oficio, el memorando, ¿sí?, o cualquier otro tipo o texto administrativo tiene su estructura propia, ¿sí?, de acuerdo a su intencionalidad. Algunos textos como el memorando son internos, en cambio un oficio es externo, entonces cada uno tiene su propia estructura o su esquema. Por eso va a tomar en cuenta las normas. ¿Qué más? Dice que elimina la formalidad costosa. Entonces no hay que optar por algunos recursos que sean demasiado, como decía, ¿no?, en cuanto al uso del lenguaje, demasiado oneroso, ¿no? Hay que ver la eliminación de las exigencias costosas, los principios de racionalidad. Eso tiene que ver con la coherencia, porque todo tiene un sentido lógico y todo lo que se ha mencionado se puede resumir en un esquema que vamos a presentar posteriormente. Entonces, de todo lo que hemos mencionado, podemos hacer una lectura de esta presentación que se hace, ¿no? Sugiere de que la redacción de todo documento administrativo, ¿sí?, que está presentada en el sector público como el privado, está basado en principios fundamentales de la administración científica. Y hay que tenerlo presente. Entonces observemos este cuadro a manera de síntesis, es un organizador visual de todo lo que hemos dicho. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales de este tipo de texto administrativo? Tenemos la formalidad, allí están con sus propias características, la racionalidad, ¿verdad?, la flexibilidad, la eficacia y la simplicidad. 5 principios para construir un texto administrativo. Entonces vamos a hacer un estudio sobre la solicitud. La solicitud es un documento que de pronto a menudo hemos ido utilizando en distintas actividades, ¿no? Si nosotros queremos solicitar algún permiso, algún favor, ¿sí?, en nuestro centro de labores, necesariamente vamos a tener que solicitar a través de este documento, ¿no? Quizás suena redundante incluso el uso del término solicitud con el nombre del mismo texto administrativo, ¿no? Entonces, este documento lo puede formular una persona natural hacia una institución. Una institución no puede formular o escribir a una persona natural, sino al revés. Entonces, este documento va dirigido a un organismo público o a una autoridad, ¿sí?, donde nosotros solicitamos, pedimos algo o reclamamos algo, ¿sí?, y en la cual nosotros sustentamos cuáles son los motivos del pedido que estamos solicitando, ¿sí? Como menciona acá, el documento es de forma vertical ascendente, dice. Entonces, de abajo para arriba. Entonces, una persona, por decir en una empresa, ¿no?, yo soy un empleado, puedo solicitar, emitir este documento a mi jefe, ¿no? Pero mi jefe no darme una solicitud a mí, no es de esa manera. Entonces, alguien que no tiene cargo, ¿sí?, de un subordinado a quien tiene el más alto cargo en una entidad, se da de esa manera. Entonces nosotros, si somos personas naturales o si somos empleados, si somos obreros, podemos emitir a nuestros jefes. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura de este documento? Primero presentamos la sumilla. La sumilla es, en breves palabras, lo que intento solicitar o lo que estoy pidiendo, cuál es mi petición. Entonces la sumilla va a ir en la parte superior, al costado derecho mío, ¿sí?, de manera resaltada, puede ser en mayúsculas, escribo lo que estoy sugiriendo, ¿sí? Bueno,
luego aparecerán los datos generales del solicitante, ¿no? ¿Quién está solicitando? Ahí pondré mi nombre, ¿sí? Mi apellido, mi DNI, ¿sí? En qué dirección habito. El otro punto sería los fundamentos de lo que se solicita. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales estoy haciendo mi petición? Entonces, tendría que argumentar, ¿no? Tampoco podría mencionar solo en la sumilla lo que estoy pidiendo, pero no hay ninguna razón, ¿no? No hay ningún argumento que sustente eso. Entonces, eso podría de alguna manera impedir de que se logre el objetivo, como ya se había mencionado en algunas características. Y al final aparece la conclusión. Entonces, ¿cómo concluimos la conclusión? Con algunas palabras, ¿no? Por lo tanto, a usted, ¿sí? Siempre debemos utilizar al final la conclusión de manera cordial, ¿no? La cordialidad es muy importante porque de alguna manera va a influir en la persona para que pueda ejecutar lo que estoy solicitando. Muy importante también es consignar el lugar y la fecha y la firma de quien está solicitando. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo de solicitud. En la parte superior izquierda ponemos la sumilla, como habíamos mencionado, ¿sí? Más abajo ponemos la persona a quien va dirigida la solicitud, el documento, la autoridad a quien va dirigida. En el cuerpo encontramos los datos del solicitante, en este caso Antonio Pérez Torres, y todas las características que habíamos mencionado. En el segundo párrafo pueden observar que aparece de alguna manera la solicitud que ya se mencionó en la sumilla, ¿sí? Y termina con, a manera de conclusión, ¿sí?, la petición para recalcar, ¿no? Y a la vez se puede observar acá otra parte que aparece ahí, que es algún documento que se está adjuntando, ¿no? Se menciona ahí para que no se pueda extraviar si es que es necesario adjuntar algún documento extra. Y la fecha y la firma, que no alcanza por cuestiones de espacio. El otro documento que necesitamos estudiarla en esta sesión o en este tema sería el memorando. El memorando es un documento interno de una institución, ¿sí? La extensión de este documento es corta, es breve, ¿sí?, teniendo en cuenta de que tiene un objetivo específico, ¿no?, el de comunicar, ¿sí?, una información interna propia de una empresa. Quiere decir que este documento no puedo utilizarlo entre dos empresas. El documento lo utilizo siempre dentro de la institución para poder transmitir alguna información, ¿sí?, para llamar la atención, para felicitar. A veces tenemos el mal concepto de que el memorando siempre es para algo malo, ¿no? A veces en la mayoría de las instituciones se utiliza el memorando para llamar la atención porque una persona se ha portado mal o porque siempre llega tarde. Entonces, cuando decimos el memo, dice, te voy a dar un memo, entonces ya sentimos que siempre ese sonidito ya es negativo, ¿no? Y no estamos considerando de que un memorando también puede servir para felicitar. Puede ser también para invitar. Solo que la construcción, como es simple, es breve, entonces voy a ir al grano, ¿no? No va a haber un saludo, tampoco va a haber una despedida, de frente irá a detallar lo que se está tratando de informar. ¿Cuál es su estructura? En la parte de arriba aparecerá el membrete, si es que así lo consigna la empresa, ¿sí?, o el logo de la entidad. En la parte superior, izquierda mía, entonces aparecerá el logotipo, ¿sí?, donde consigna algunos datos elementales, ¿no? Podría ser la dirección, ¿sí?, o la razón social de la entidad a la cual está emitiendo el memo, ¿no?
el número de memorando. El número es importante también, que va acompañado del año, ¿sí? Y el departamento al que pertenece. Es una manera también de registrar la cantidad de documentos, en este caso de memorandos, que se está emitiendo, ¿no?, durante el año, ¿no? Y el otro punto sería el destinatario, a quién va dirigido, quién va a recibir este documento. Posteriormente aparece el remitente o el responsable de la sección que va a emitir. Más abajo, el asunto. Entonces, en el asunto vamos a poner cuál es la intención por la cual se está emitiendo el memorando, ¿sí? La fecha, cuándo se dirige el documento, y el cuerpo es donde vamos a consignar la información deseada. Así, de manera simple, no habrá un saludo protocolar, tampoco una despedida amplia, cordial, nada de eso, ¿no? De frente irá a lo que se quiere mencionar, nada más. Y se terminará con la firma de quien emite el cargo o la división. Aquí tenemos un ejemplo de un memorando. Podemos observar en la parte superior, aunque no aparece el logotipo, pero sí aparece el nombre del documento con el cual debemos consignar. Dice memorando número 51. Quiere decir que hasta la fecha se han emitido 51 documentos de este tipo, ¿no?, memorando. Aparece las siglas, ¿sí? JP, podría ser jefatura de personal, ¿sí? Luego aparece el nombre de la empresa, Ranfasol S.A., y luego los otros datos, ¿no? ¿A quién va dirigido? Al señor Juan Gutiérrez, ¿sí? Luego, ¿de quién va dirigido esto? ¿Sí? Ahí está el señor Graf Guevara, que es el gerente general. ¿Cuál es el asunto? Convoca gerencia, dice. Luego aparece la fecha, y en la parte del cuerpo o desarrollo, observemos, así de manera rápida y breve, va al grano con la información, ¿no? Dice, sírvase a personarse a esta oficina de gerencia el día de mañana 21 a las 8 horas, a fin de recoger información pormenorizada sobre la última remesa de máquinas que acabamos de recibir. Atentamente, gerente general. Entonces va al grano, ¿no? Entonces este documento nos sirve ¿para qué? Para poder registrar la petición que se está haciendo, ¿sí? Porque ocurre que si no utilizamos este tipo de documentos, probablemente, así como dicen, ¿no?, las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Cualquier petición, si lo hacemos de manera oral, podría la otra persona darse por no entendido o que no ha escuchado, ¿no? Entonces no hay ningún documento donde se pueda consignar lo que se ha dicho. Justamente con esa intención se utiliza este documento. Muchas gracias, porque esta es la unidad más simple referida a la estructura de los textos. En este caso hemos estudiado 2 textos administrativos y su construcción. Los esperamos para el segundo tema de esta segunda unidad.